Hoy vamos a hacer morcillas, prietas o rellenitas. Definitivamente tienen muchísimos nombres, pero lo que no cambia es que son embutidos de sangre o morcilla. Son unos embutidos que son aceptados por muchos consumidores y odiados por, yo diría que exactamente la misma cantidad de consumidores, ¿no? Ahora, este producto tiene la particularidad de que no siempre ha sido bien visto, porque bueno, tradicionalmente y antiguamente este producto se preparaba con despojos, con restos de las piezas que quedaba del animal, y es que en esas épocas nada se desperdiciaba. En algunos momentos eran épocas de guerra y se tenía que aprovechar todo, y generalmente se utilizaban piezas o partes no tan nobles del animal para hacerlas, todas estas en esta mezcla de sangre que básicamente enmascaraba mucho de esas texturas, esos sabores, pero daba un producto extremadamente nutritivo y sabroso. Hoy día no tenemos ninguna necesidad, aparentemente no hay guerras, y este producto ha podido evolucionar en el tiempo y se ha vuelto cada vez más refinado, y es lo que nosotros vamos a hacer hoy día: una morcilla, un embutido de sangre refinado con una muy buena proporción de carne y grasa de primera calidad, para tener un producto que al corte es consistente, firme y rico. Y claro, tener en cuenta que estos embutidos pueden ser en piezas enteras, como una unidad, un embutido, lo que vamos a hacer hoy día, o de corte, como un budín de sangre, un bloodwurst, que es un embutido de gran calibre que se utiliza principalmente para laminar y que su constitución principal es sangre, a la cual se le añaden otros elementos que ayudan a gelificar, a compactar, y que al final del proceso nos permite sacar láminas delgadas. Esa receta la iremos haciendo en este canal. Te pido que igual, si tienes alguna que te interese de estas variedades de embutidos de sangre, coméntala acá en los comentarios, que seguro te lo voy a responder y probablemente la hagamos en algún momento en este canal. Las morcillas o prietas son un embutido cuya base principal es la sangre. Además, a esta se le pueden colocar diferentes elementos que sirvan de relleno para darles diferentes texturas. En la receta que vamos a hacer nosotros hoy día vamos a hacer algo un poco más refinado, en el sentido de que esa totalidad de mezcla de morcilla que nosotros vamos a hacer, le vamos a colocar la mitad en sangre y la mitad en masa cárnica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a elaborar un kilo, a ese kilo le vamos a colocar 500 gramos de sangre y 500 gramos de masa cárnica. Esa masa cárnica, a su vez, está constituida por 250 gramos de carne y 250 gramos de tocino. En este caso estamos utilizando tocino de la espalda del cerdo, un tocino con bastante consistencia, es bien firme y le va a dar a nuestra morcilla una textura muy agradable al momento de morderla. Entonces acá tenemos unos listones de tocino con la grasa. Vamos a pesar la cantidad que necesitamos para nuestra receta y la vamos a moler para después unirla con nuestra sangre, que ahí viene un dato bien interesante acerca del tipo de sangre que vamos a trabajar para hacer esta morcilla. Esa relación, que es 50% magra y 50% grasa, nos va a dar una textura de morcilla bien peculiar, consistente, con una buena mordida, que nos va a servir de punto de partida para empezar a jugar con las diferentes texturas que pueda tener una morcilla. En este caso, ustedes van a ver al final cómo va a quedar. Esta porción cárnica nosotros la vamos a moler y después se la vamos a incorporar a nuestra base de sangre. Yo acá tengo la moledora y la voy a moler a un disco de 6 milímetros, un grano bastante pequeño en comparación al que utilizamos para hacer longanizas, que nos va a dar igual un grano bien consistente. Entonces voy a poner acá en la moledora
y nos vemos después de que esté molida. Y tenemos ya nuestra carne molida. Entonces, esta es la base. Es extremadamente sencillo este paso. Esta la voy a reservar por acá y vayamos a trabajar con la sangre, que siento hay mucha información que aportar acerca de este producto tan emblemático y que nos da, por supuesto, la característica y el perfil a este producto en particular. Ahora vamos a hablar de la sangre, el ingrediente protagonista dentro de esta receta. Y si llegaste a este punto y te imaginaste que íbamos a tener todos los chanchos colgados y una lluvia de sangre, o un envase con sangre recién recolectada del cuello de un cerdo, pues lamento desilusionarte, porque hoy vamos a trabajar con un ingrediente un poco más sofisticado, que en este caso es la hemoglobina de esa misma sangre. Y es que las morcillas se pueden hacer de sangre de cerdo o de res, de vacuno. Todo va a depender de lo que tu proveedor tenga a disposición. Hoy día las morcillas de sangre natural son una materia prima, o es una materia prima que va quedando un poco en desuso, y sobre todo en grandes producciones, pero por la inestabilidad de esta materia prima, porque la sangre en estado líquido o casi coagulado es muy susceptible al deterioro y la contaminación, y eso nos puede afectar tremendamente en lo que es la calidad y la inocuidad. La calidad, porque probablemente el producto se deteriore en un tiempo establecido y que eso a su vez cambie ciertas características visuales del producto, y en la inocuidad, porque indiscutiblemente puede llegar a intoxicar o afectarle a una persona. Para este caso, la industria ha sabido adaptarse y se diseñó un producto en base a esa misma sangre, que es la hemoglobina, la cual es la sangre a la que se le ha sacado el plasma y se ha dejado todo el paquete eritrocitario. Esto después se somete a un proceso de secado, liofilización también puede ser, y nos permite obtener este subproducto que es bastante higroscópico, lo cual nos dice que tenemos que diluirla en agua, y eso nos constituye nuestra base de sangre en la que vamos a empezar a hacer nuestra morcilla. Esta hemoglobina puede ser de cerdo o de vacuno, todo va a depender de la que tenga tu proveedor en disponibilidad, y por lo general él es el que te establece en qué cantidades se tiene que diluir para conseguir la misma densidad y las mismas características de la sangre. Esta hemoglobina en particular, que nosotros la tenemos en nuestra página web y la vendemos directamente en nuestra tienda, tiene una dilución de 1:3. ¿Qué quiere decir esto? Que por una parte de sangre utilizamos 3 de agua. Y hago mucho hincapié acá, porque entre proveedores esto va a variar, porque esta proporción de dilución de 1:3 puede ir de 1:4, de 1:5, y con eso tener nuestra base de sangre ya líquida, y sobre esta matriz empezar a construir nuestras morcillas con las diferentes especias, las diferentes cantidades de carne. En este caso ya tenemos una establecida, o elementos de relleno que van a servir para darle un carácter bien particular a nuestra morcilla. Entonces, acá tenemos nuestra hemoglobina, la vamos a colocar en este envase para empezar a diluirla, y ustedes van a ver que en el camino de la hidratación de esta hemoglobina es extremadamente volátil, y esto es por la característica de la misma materia prima, pero no se alarmen, es algo totalmente normal, es la única sangre que van a ver por todos lados, y créanme que al momento de hacer morcillas no hay nada más divertido que todo lo que queda por limpiar al final. Lo primero, para empezar a diluir nuestra hemoglobina, es buscar un recipiente que sea apropiado. Yo recomiendo uno que sea alto, para que igual no se bote tanta sangre al momento de mezclar. Lo ponemos de una vez en el fondo. Y en cuanto a las proporciones, se recuerdan que les comentaba al principio que estamos haciendo 2 kilos
de morcilla, entonces 1 kilo es de sangre y 1 kilo es de masa cárnica. Esa sangre que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestra morcilla, como es hemoglobina en polvo, tenemos que hidratarla. ¿A qué cantidad para tener nuestro kilo de sangre? ¿Recuerdas que al inicio te dije que se diluía en proporción 1:3? En este caso tenemos que calcular esa proporción en base a que necesitamos hacer 1 kilo. Entonces, si nosotros tenemos una porción de sangre con 3 de agua, eso al final nos da 4. En este caso serían 400 gramos de sangre, que es lo que tendríamos como base al inicio. Pero en este caso nosotros estamos haciendo es 1 kilo. Si yo esa receta la doblara, al final tendría 800 gramos. Entonces, como estamos haciendo 1 kilo, nos está faltando 200 gramos. Para esta proporción serían entonces 250 gramos de hemoglobina y 750 gramos de agua para hacer nuestro kilo de sangre o hemoglobina hidratada, que va a ser la base para nuestra morcilla. En este caso yo estoy utilizando un removedor de varilla para tratar de que no queden grumos. El agua puede estar un poco tibia, eso ayuda mucho más a la integración de la hemoglobina con el agua. Entonces ya acá tenemos una textura bien líquida. Tratamos de que no queden para nada grumos en las esquinas. Entonces ya acá tenemos nuestra sangre hidratada. Y ahora acá comienza lo bueno. Literal, no hay manera de que no nos ensuciemos haciendo morcillas. Entonces ya acá tenemos la sangre. Por este lado tenemos la carne ya molida. Y acá tenemos el recipiente en donde la vamos a empezar a preparar. Ahora tenemos ya todo listo para empezar a hacer nuestra base de morcilla. Lo primero que voy a colocar va a ser la masa cárnica. Entonces colocamos todo acá en este envase que es más grande, lo distribuimos bien y sobre esta vamos a agregar nuestra sangre ya hidratada. Y ya que tenemos la sangre y la carne, empezamos a integrar un poco. Esto lo pueden hacer como sea más cómodo para ustedes, con las manos, con una cuchara. Yo en este caso prefiero trabajar con las manos. Voy integrando poco a poco hasta conseguir una sola textura. Cada vez se hace más pastosa, se integra la sangre o la fase líquida con el sólido, que en este caso sería la carne y la grasa. Y acá tenemos una pasta mucho más consistente y en este punto tenemos nuestra base hecha. Pero esto, si lo probáramos, realmente no sabrían nada. Y esta es la parte más entretenida de las morcillas y que para mí es bien simbólico prepararlo en un envase tan abierto, porque esta disposición te da una de las características más hermosas de las morcillas, y es que literal a la morcilla le entra todo. Nosotros podemos condimentarlas con diferentes especias, que ya tenemos una bien particular para esta receta, y a su vez colocarle una gran cantidad de elementos de relleno que le puedan dar textura y sabor: cebada, arroz, boniato, batata, pan rallado, manzana, crema. Mira, eso va a variar. Yo te pido que si quieres ver alguna variación de esta receta, lo hagas en la caja de los comentarios y podamos hacer diferentes y millones de recetas de morcillas. Y esta es la primera parte de este enorme mundo que hay de los embutidos de sangre. Para esta receta de morcilla vamos a hacer una que es bien tradicional en esta zona del continente, en la que principalmente lleva cilantro y cebolla y un perfil de sabor en cuanto a especias bien particular, en el que te dejo las cantidades exactas en la descripción de este video para que puedas hacer esta receta en tu casa. Entonces, acá las integramos un poco y, como siempre, a mí me gusta tamizarlas y se la agregamos por todas partes.
Ahora, un dato importante en cuanto a esta receta y en general a las morcillas o a los embutidos de sangre es que en este tipo de productos no se utiliza una gran cantidad de aditivos, entiéndase, fosfato, eritorbato, sal de cura, porque en este producto no se busca ninguna funcionalidad en particular. Al ser una pasta, una mezcla fluida, extremadamente pastosa, esa característica de ligazón y de emulsificación se pierden totalmente, y además de que los nitritos en este tipo de productos, y como la sangre o la hemoglobina tienen una gran cantidad de enzimas oxidasas, transforman este nitrito a nitrato y básicamente pierde su función o su utilidad. Lo que garantiza la inocuidad y la calidad en este producto es indiscutiblemente la cocción, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. No hay ninguna morcilla o embutido de sangre que se venda fresco. Todos son precocidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto que estás comprando ha pasado al menos por un proceso de cocción en el que la temperatura ha garantizado la estabilidad del mismo. Que es tradición volverlo a calentar en la parrilla, pero por supuesto a nadie le gusta comerse una morcilla fría a menos de que sea para laminar, y ya de ese tendremos un producto en particular. Entonces tenemos cebolla y cilantro bien cortado, se lo integramos a la mezcla y revolvemos. Ya acá fíjense que tenemos nuestra mezcla, está totalmente integrado cada uno de todos los ingredientes, luce y huele muy bien, y estaríamos listos para el próximo paso, que es embutir nuestra morcilla. Ya con nuestra mezcla lista y la embutidora armada, lo que tocaría es embutirla. Para eso vamos a utilizar la embutidora, que a diferencia de la mezcla de longaniza, esta es mucho más fluida, mucho más pastosa, inclusive va a ser hasta mucho más fácil de embutir. Y otra diferencia con las longanizas es que esta mezcla no podemos dejarla macerar de un día para otro, y eso es porque la hemoglobina o la sangre en general es un caldo extremadamente nutritivo para diferentes microorganismos que, como les comenté al inicio, pueden afectar la calidad y la inocuidad del producto. Entonces esta mezcla, ni bien esté hecha, hay que embutirla de una sola vez, y luego de embutida se lleva directamente a la cocción. Vamos a utilizar en este caso tripa de cerdo calibre 40, a diferencia de la de longaniza, es un calibre un poco más grueso que un embutido tradicional. Y acá tenemos ya tripa de cerdo desalada, y si quieres aprender a desalar y salar tripas de cerdo, tenemos un video en este canal en donde puedes aprender acerca de este proceso. Acá lo que hacemos es buscar una de las puntas de la tripa y empezar a cargarla en la boquilla de la embutidora. Ya con la tripa en la boquilla, lo que hacemos es sacar un poco de mezcla, y a diferencia de las longanizas, estas no las vamos a torcer, vamos a amarrarlas, vamos a hacer un bridado. Y aquí en la punta de la tripa hacemos un pequeño nudo, luego un lazo, que háganlo de la forma que sea más sencillo para ustedes. Y en este punto sí empezamos a embutir lo que nos quede de mezcla. Acá ustedes van a ir rellenando la tripa de forma de que quede bien rellena, bien completa. Y acá se nos acabó la mezcla. En este punto podemos cortar o no, a veces la mezcla se regresa por el bridado, o a veces queda justo. Entonces en este caso lo que hacemos es, con este mismo lazo que hicimos al inicio, con un gancho fijamos y nos sirve de soporte para hacer el amarre. Entonces presionamos con los dedos, con la yema de los dedos, seleccionamos un tamaño y con el dedo medio tomamos el hilo y hacemos un movimiento de muñeca. En este punto podemos pasar por el medio y tirar del hilo, entonces se va a ir cerrando el nudo, sacamos los dedos y queda una morcilla formada. Vamos por la segunda, repetimos exactamente lo mismo, apretamos con los dedos, con el medio tomamos el hilo, movimiento de muñecas y pasamos el hilo por el medio, presionamos y ahí vamos formando cada una de las morcillas. Obviamente la rapidez lo va a ir dando la destreza, por lo que tienen que practicar bastante.
afortunadamente tienen el video para ponerlo en cámara lenta, regresarlo, avanzarlo y con eso, por supuesto, ir aprendiendo a hacer este amarre que para algunos es sencillo, para otros es un poquito más complicado, pero la práctica en definitiva es lo que hace al maestro. Entonces acá hacemos lo mismo. Fíjense cómo ya se va viendo nuestro racimo de morcillas hermosas, y este amarre es bien particular porque nos permite al final tenerlas todas en forma de racimo, poderlas manipular de manera más fácil al momento de la cocción y que luego en exhibición se vean preciosas, todas bien amarradas. Entonces acá ya estamos por terminar esta última. Hacemos 3 veces la misma vuelta para que se mantenga fijo y cerramos con el mismo lazo para con esto tener un punto de soporte más. Acá la tripa que nos sobró la podemos cortar y descartar, y así tenemos nuestro gancho de morcillas listo para cocer. Entonces estas las voy a reservar por acá junto con las otras y vamos a limpiar un poco este escenario y vamos a empezar a calentar el agua para escalfarlas, porque este es uno de los pasos más importantes al momento de hacer morcillas. En cuanto a la cocción, el tratamiento térmico de las morcillas se tiene que hacer entre 80 y 85 grados hasta que la temperatura interna sea de por lo menos 75 grados. En este producto la temperatura es un criterio extremadamente importante para garantizar la calidad y la inocuidad del mismo, porque a esa temperatura garantizamos un producto muy estable. Entonces acá la colocamos en agua a 85 grados y esto se puede demorar aproximadamente unos 20-25 minutos. Hay que estarlo monitoreando y para eso tenemos un termómetro de aguja con el que al cabo de unos 15 minutos voy a pinchar algunas para ver la temperatura interna y así ir tanteando cuánto tiempo más le puede faltar. Lo que es importante es estar pendiente del agua, tratar de que la temperatura no suba por encima de los 85, 90 o que hierva, porque esto puede hacer que las tripas se revienten y al final terminemos con una sopa de morcillas. Entonces vamos a dar esto acá unos 15 minutos, tomamos temperatura, pero probablemente el tiempo final de cocción sean 25. Una vez que se llegue a esa temperatura interna de 75 grados, le vamos a hacer un enfriamiento con la intención de que la temperatura baje por lo menos a unos 10 grados y almacenarlas en refrigeración para después poderlas consumir. Ya nuestras morcillas están listas, las vamos a sacar del agua y las vamos a llevar a agua fría para bajarles la temperatura. Entonces vean lo importante de hacerle los lazos para que podamos sacarla con el gancho más fácilmente, y con el enfriado lo que conseguimos es que las capas superficiales del embutido se enfríen. Eso crea una gelatina y evita la pérdida de líquido. Al evitar la pérdida de líquidos en el producto, conseguimos que la morcilla no se deforme en el proceso de enfriado y se mantenga rechoncha, redondita. Entonces acá la enfriamos un poco y las vamos a dejar colgadas en cámara refrigerando por lo menos unas 12 horas. Ya ha pasado el tiempo de refrigeración y tenemos nuestras morcillas bien frías para empezar a porcionar en un racimo precioso, que bien sea que podamos exhibirlo de esta forma en nuestro local o en el asado directamente para hacerlas a la parrilla, o también podemos empezar a porcionarlas en unidades para servirlas en una bandeja o empaquetarlas. En este caso lo que vamos a hacer es cortar cada morcilla individualmente para empaquetarla y así ustedes vean cómo lucen selladas al vacío. Acá ya es muy fácil cortarlas porque están cocidas. Tratamos de obviamente sacarles el hilo y cortamos entre cada unión. Ya con nuestras morcillas porcionadas y empaquetadas estamos listos para consumirlas o comercializarlas, lo que ustedes decidan. En el caso de que decidan comercializarlas, definitivamente al vacío es la presentación más adecuada, y un producto como este ya precocido,
te puede durar aproximadamente un mes manteniendo una adecuada cadena de refrigeración. Además, en una vitrina se pueden mantener por lo menos unos 15 días exhibiéndolas. Obviamente el frío las va a quemar un poco, se van a oscurecer, pero van a tener en promedio una buena vida útil. Lo más adecuado es que trabajes producciones pequeñas y las vayas vendiendo o consumiendo o puntualmente para el consumo que vayas a hacer con estas morcillas. Yo te recomiendo que no dejes de hacer esta receta. Esa cantidad de sangre y proteínas nos da una morcilla con una textura firme, agradable en boca, con una muy buena mordida. Acá tenemos una morcilla al corte y lo que quiero que vean es de la formulación que habíamos hecho, que la mitad es sangre y la mitad es masa cárnica. Fíjense que terminamos con un producto de apariencia bien consistente que se mantiene unida al corte y que al momento de hacerlo a la parrilla no se desarmen. Y así terminamos esta versión refinada de la morcilla. Espero que esta receta te haya gustado, se la recomiendes a tu familia, a tus amigos, a tu colega charcutero y que la pongas en práctica. Cualquier duda puedes hacerla en los comentarios que feliz te voy a responder y nos vemos en otro video.